Bienvenidas a esta clase especial de moldería. Un poco como les conté, vamos a ver las tres formas distintas que tenemos de crear una moldería desde cero, ¿sí? Primero me voy a presentar, un poco ya estuvimos charlando, para las que no me conocían, yo soy creadora de A Medida, mi nombre es Eliana Luna, tengo 18 años de experiencia en el rubro textil, trabajando para marcas de moda líderes en Argentina y en Latinoamérica también, desde que creé A Medida. ¿Sí? A Medida más o menos tiene 3 años de vida. Este año cumplimos 3, vamos para 4 y ahí comenzamos a abrirnos un poquito más al mundo. Bueno, yo también tengo la carrera de coach en programación neurolingüística hace más o menos unos años. En el 2018 yo comencé a indagar un poco en toda esta parte que me encanta a mí sobre la psicología. Como yo me recibí muy chiquitita, a los 20 años me recibí, hice la carrera de modelista creadora en indumentaria industrial en el CETIC. Ahí hice la carrera de 3 años y cuando salí de la escuela automáticamente comencé la carrera del otro año. Como dura 3 años, a los 20 años ya estaba totalmente recibida. Entonces, bueno, ya tenías una carrera hecha. Con 20 años me decidí a trabajar, a tener toda la experiencia que podía trabajando para otras marcas. Ahí comencé a trabajar para Cora Gropo, que si no la conocen, bueno, ahora Cora ya no tiene más su marca, pero la verdad que fue una de las mejores diseñadoras para mí acá en Argentina, ya que ella diseñaba de cero sus prendas directamente en el maniquí. Entonces siento que aprendí de alguna manera con una de las mejores. Realmente fue un placer trabajar con ella y ahí es donde comenzó todo para mí, ¿sí? Primero estudiando. Ya a los 15 años yo ya venía trabajando un poco y entendiendo un poco sobre la industria textil. Ya cuando hice la carrera me terminó de gustar, de enloquecer, y formé lo que tenía en ese momento, que era mi pasión por la industria textil y por la moda. Entonces, como les decía, comencé a trabajar para diferentes marcas. Trabajé para Cora Gropo, para Aires y Trossmann, para Martina y Trento, para Rapsodia, para Falabella, que es una multinacional que ahora tampoco ya no está en Argentina. Es una empresa chilena que tiene sedes en diferentes países. La verdad que ahí también estuvo muy bueno porque aprendí a trabajar en lo que es una multinacional y cómo se manejan diferentes marcas. Mi último trabajo fue en Rapsodia y ahí estuve trabajando más o menos 2 años, donde trabajábamos también para China e India y desarrollábamos producto afuera, haciendo la moldería acá. Así que la verdad que tuve el placer de trabajar para muchas marcas líderes y eso me dio una amplia experiencia. Por eso es que hoy estoy acá intentando volcar todo esto, todo este conocimiento, para que muchas otras personas también lo puedan estar incorporando, ya sea para sus trabajos o si trabajas en relación de dependencia o te querés poner tu propio emprendimiento. Son todas herramientas que te van a servir. Así que después de eso traté de alguna manera de satisfacer mi deseo interno también por la psicología, que es algo que me apasiona muchísimo, y ahí es cuando comencé a estudiar coaching con PNL. PNL es programación neurolingüística y trata todo sobre cómo nos comunicamos con nosotros mismos y con los demás. Y actualmente estoy estudiando un gran máster en psicología e hipnosis. Y bueno, hoy en A Medida
tenemos el placer de poder brindar de forma integral todo esto, ¿no? Lo que es la moldería, con el coaching. Tenemos muchos emprendedores que están haciendo sus proyectos al día de hoy, desde cero. Mucha gente que no viene del palo, ¿sí? Que trabaja de otras cosas y están capacitándose hoy en la medida para hacer sus propias marcas. Y a la vez pueden tener un proceso de coaching en donde yo los acompaño a trabajar diferentes temas como la emocionalidad, como su imagen de ellos mismos y como propios dueños de su propia empresa. Y muchas otras cosas también como la comunicación con sus pares. Muchas personas tienen socios, así que eso está muy bueno para poder comunicarse entre sí y poder lograr los objetivos que quieran llevar a cabo, ¿sí? Bueno, sin más, vamos a comenzar la clase y vamos a comenzar entendiendo primero que nada, ¿qué es un molde? ¿No? En el caso de lo que es la moldería textil, podemos decir que un molde es un plano que se realiza mediante técnicas mixtas de dibujo técnico, ¿sí? Y mediciones específicas. Esto es importante tenerlo en claro, ya que nosotros hacemos un molde para un cuerpo que tiene diferentes dimensiones, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene volumen, tiene diferentes medidas, entonces no somos algo plano, ¿sí? Y aunque el molde sí es algo plano, aplicando diferentes técnicas, como por ejemplo una pinza, que puede ser un recurso de moldería, o un elástico, ¿sí? Si queremos que una parte quede un poco más entallada. Tenemos diferentes técnicas para aplicarlo en el molde y así lograr que ese plano que es físico y que está plano, que no tiene ninguna forma, se pueda adaptar por medio de una prenda a nuestro cuerpo y nosotros podamos usarlo con diferentes calces, ¿sí? Así que hoy lo que vamos a ver es 3 formas distintas de hacer una moldería. Tenemos una de las primeras formas es levantar una moldería desde una prenda, ¿sí? Tenemos una prenda como por ejemplo esta, que es una camisa, y lo podemos hacer haciendo el levantamiento de esta prenda y lo podemos hacer de 2 formas. Podemos levantarla tal cual, por ejemplo esta camisa que yo tengo acá. Si yo quiero hacer un diseño, por ejemplo, de una camisa y digo, bueno, me gusta este diseño, que es lo que hacen muchas marcas. Vieron que algunas marcas se van afuera, porque afuera Estados Unidos o España, también, ¿por qué no? Van y levantan colecciones de allá, porque siempre todo comienza allá primero y después la moda viene acá y de alguna manera se replica, ¿sí? O se intenta utilizar los recursos de diseño que se van a utilizar en esa temporada. Muchas veces, si pudieron apreciar, van a ver que temporada tras temporada se van utilizando diferentes recursos, como por ejemplo los volados, ¿no? Si estamos en la temporada de verano, van a ver que muchas veces ven en todas las vidrieras, en la calle, la gente tiene puesta la ropa de la temporada y por lo general tienen un recurso que predomina, ¿no? Entonces algunas veces pueden ser los volados y se utilizan muchos volados. Se utilizan volados en el cuello, volados en la cintura, volados en las faldas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Los diseñadores van afuera, se fijan cuáles son esas tendencias y las traen acá mismo para replicarlas. Algunas personas hacen las mismas prendas y otras personas utilizan esos recursos para volcarlos a sus propios diseños, ¿sí? Entonces, puedes hacer una bajada de tendencia y ves cuáles son los recursos, o podés directamente
conseguir la prenda y tenerla para vos para replicarla, ¿sí? Esto puede suceder de esa manera en el caso de que quieras hacer una colección utilizando tendencias, o también lo puedes hacer si no haces tendencias, si no haces moda y decís, bueno, yo quiero levantar esta moldería porque quiero hacer un producto que sea una camisa y me gustó esta camisa como está hecha, me gusta el recurso que tiene, por ejemplo, acá en la cartera, tiene estos botones, tiene esta solapita, tiene este cuello que tiene esta medida, tiene este pie de cuello, tiene esta costura acá en la sisa, ¿sí? Son cosas que nos gustan de una prenda en particular y la podemos replicar. Entonces levantamos la moldería directamente desde la prenda. Y otra cosa que puede pasar también es que utilizamos la prenda, pero le hacemos algún cambio, ¿sí? Y después, la segunda forma que tenemos es utilizando una foto de inspiración más medidas de referencia. ¿Y esto cómo sería? Supongamos que tenemos una foto de una prenda que nos gustó, por ejemplo, esta que tengo acá, que saqué de internet, y digo, veo esta camisa y me gusta mucho, la verdad me gusta mucho, yo quiero hacer esta camisa, pero no tengo la prenda exacta, tengo esta camisa que tengo acá, que no se parece mucho, así que pareciera ser una camisa básica, voy a agarrar esta foto, tomo medidas específicas para que la camisa me salga lo más parecida a la foto posible y de ahí levanto la moldería, ¿sí? Y después tenemos la tercera forma, que es usando una base. ¿Qué quiere decir base? Molde, ¿sí? Un molde se puede llamar base, se puede llamar caja también, y esos son como los nombres que se utilizan para los moldes base, ¿sí? Y ese molde, una de las cosas importantes es que tiene que estar aprobado, ¿sí? Si nosotros vamos a hacer un molde nuevo, queremos hacer un diseño nuevo, es importante, si vamos a usar un molde que ya hicimos, primero que sea un molde que esté aprobado de calce para que le podamos hacer los cambios que nosotros queremos, ¿sí? Porque vamos a utilizar el molde solo como una base, ¿sí? Es como un esquema. Vamos a utilizar solo porque quizás nos gustan las medidas, porque quizás nos gusta el calce de ese molde, pero lo que queremos hacer en realidad es otro y le vamos a aplicar diferentes correcciones a ese mismo molde para generar un molde nuevo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las cosas importantes a tener en cuenta para desarrollar una moldería? Todo lo que tengo puesto acá. Y vamos a ir paso a paso para explicar cada uno de estos temas, ¿sí? Número 1, cosa súper mega importante, la tela. Existen dos variantes de tela, que una es la tela de punto y otra es la tela plana. ¿Y qué quiere decir tela de punto y tela plana? Bueno, vamos a ver que la tela de punto siempre es la tela que se estira. ¿Cómo podemos identificar una tela de punto? Bueno, por ejemplo, la ropa deportiva es tela de punto, la ropa de bebés es tela de punto, vieron que tiene ese algodoncito que un poquito se estira, que es súper, pero súper suave el tacto. Eso es ropa de punto también. ¿Y cuál es la característica del género de punto? Es cómo se teje. La tela de punto está tejida de una forma particular y es que se teje con el mismo hilo, ¿sí? Si ustedes ven y agarran una tela de punto, que las invito a hacerlo en el momento que ustedes quieran, ahora cuando termine el curso, van a placar y se fijan una tela que estire, la agarran y se fijan, la abren y van a ver que la tela de punto está tejida, ¿sí? Y está tejida con el mismo hilo que se va entrelazando puntada tras puntada con el mismo hilo. Es como si agarraran dos agujas y empiezan a tejer. Vieron que ustedes siempre tienen un solo hilo con el que van tejiendo. Bueno,
Así es como se teje la tela de punto y esa es la particularidad de este género. Después, por otro lado, tenemos la tela plana. Y la tela plana se van a dar cuenta que es tela plana primero por su rigidez, porque es una tela que, además de que no se estira, tal cual como dice su nombre, es más bien plana, no se estira. Algunas telas planas sí se estiran y eso es porque tiene expandex, ¿sí? Que el expandex es la composición del hilado que hace que se estire, ¿sí? Es como que tiene lycra, por decirlo de alguna manera, pero no deja de ser una tela plana, ¿sí? Y la tela plana está tejida de otra manera. No es como la tela de punto que se teje con un solo hilo. La tela plana tiene la trama y la urdimbre. Y una es de forma vertical y la otra es de forma horizontal. Entonces son dos hilos que se van entretejiendo como si fuera un telar. Y esa es la forma que tiene la tela plana, que también si ustedes la agarran, la ven al tacto, van a ver siempre hilitos verticales y horizontales, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta la tela? Porque nosotros primero tenemos que saber en qué tela vamos a hacer nuestra muestra y nuestro diseño para poder hacer la moldería. No es al revés, ¿sí? No es que nosotros hacemos la moldería y después vemos en qué tela se hace. No, porque para poder hacer el molde siempre es imprescindible saber cuál es la tela. Entonces, check, ahí a tener en cuenta tela. Siempre tengo que saber si es tela de punto o tela plana. Y si elegimos alguna de las dos, dentro de las telas de punto y dentro de las telas planas vamos a ver que hay diferentes telas, ¿sí? Algunas se ven un poquito más, otras un poquito menos. Entonces, todo eso se lo vamos a volcar a la moldería, ¿sí? Otra cosa importante, los avíos. Es fundamental saber si nuestra prenda va a llevar avíos. ¿Y qué es un avío? Un avío es un botón, ¿sí? Vuelvo acá con mi ejemplo de la camisa, puede ser un botón, una etiqueta, ¿sí? Si la prenda va a llevar una etiqueta, eso es un avío, ¿sí? Si va a llevar un cierre, si va a llevar algún otro aplique, ¿sí? Cualquier cosa que sea extra de la prenda que no sea la tela es un avío, ¿sí? Entonces a tener en cuenta, ¿por qué? Porque necesitamos saber cuál es el avío que va a tener y cuál es la ubicación que va a tener en nuestra prenda para que nosotros eso lo podamos tener en cuenta a la hora de hacer el molde, ¿sí? Supongamos que no es esta camisa y que vamos a hacer un pantalón, es importante saber si el pantalón va a llevar el cierre o va a llevar un botón. ¿Por qué? Porque va a depender de cómo vamos a hacer la abertura de ese pantalón, ¿sí? No es lo mismo si tenemos que hacer un cierre porque hay que ponerle un tajito al molde y hay que ponerle la medida específica del cierre, y si lleva un botón hay que hacerle una carterita para que se pueda poner ese botón y hay que hacerle un ojal, ¿sí? Entonces todo eso a tener en cuenta. Otra cosa, los procesos. Los procesos son súper importantes. ¿Y qué es un proceso dentro de una prenda? El encogimiento, el lavado, si le vamos a hacer un gastado, si le vamos a hacer un proceso de teñido, todo eso son procesos que llevan las prendas. Por ejemplo, esta camisa se hizo en una tela, que es una tela plana. ¿Sí ven? Esta tela no se estira, es totalmente plana. Y esta tela en específico, cuando se compró, era más rígida, era una tela que era mucho más durita. Entonces, se hizo la moldería, se cortó la tela, se cosió la prenda y después de eso se le hizo un lavado a la prenda. ¿Para qué? Para suavizar la prenda y que cuando esté colgada en la percha no quede tan acartonada, y cuando te la pruebes no quede tan acartonada, tan dura. Y entonces se le hizo un lavado. Cuando uno tiene que hacer un lavado, por ejemplo, a las telas que son 100% algodón, y esto atenti, la tela encoge. Entonces ahí ya tenemos dos procesos. Primero, el que le hicimos de lavado y después el proceso de encogimiento que se hizo naturalmente en la prenda.
¿sí? No es algo que nosotros hicimos adrede, sino que la tela, por ser un género natural, se encogió, ¿sí? Así que, ¿por qué lo tenemos que tener en cuenta? Porque nosotros tenemos que aplicar ese porcentaje de encogimiento a la moldería, ¿sí? Ahora, consumos de tela, súper importante. Si nosotros vamos a hacer una prenda y la tela es, por ejemplo, la prenda va a tener toda la misma, la prenda tiene toda la misma tela, es una cosa. Ahora, si empezamos a desglosar y volvemos al ejemplo de la camisa, vamos a darnos cuenta de que en realidad pareciera ser que es una tela, pero hay más acá, porque esta prenda tiene una tela, que es esta tela plana, y en la cartera, en el cuello y en los puños de las mangas, tiene una entretela, que es una tela que no se ve, que se pone de forma interna en ciertas partes de la prenda, por lo general en las telas planas. ¿Para qué? Para darle más consistencia, para que quede más armadita esta parte, porque necesitamos también que el cuellito quede armado. ¿Ven que cuando tenemos que doblar el cuello pasa esto? Doblamos el cuello y queda armado. Bueno, para eso es necesario ponerle una entretela adentro. Entonces va a ser importante que sepamos los consumos. Cuánto me consume de la tela base, cuánto me consume la entretela, para después poder ir a comprar esa tela y saber cuánto me va a consumir por prenda, ¿sí? También tenemos otras telas como la forrería, como la tela de complemento. Supongamos que vamos a hacer una campera de invierno. Bueno, las camperas de invierno por lo general tienen todo tiene. La tela base, la forrería, que la forrería es una tela que va interna. Si ustedes vieron alguna vez una campera, van a ver que tiene la tela de afuera y adentro tiene otra tela. Eso se llama tela de forrería. Después tiene la tela complemento. ¿Qué es la tela complemento? Supongamos que ustedes hacen esta campera y le ponen en la parte de arriba tiene un recorte de esta campera y acá arriba le ponen una tela de avión y en la parte de abajo le ponen, estoy suponiendo, ¿no? Un corderito. Bueno, ahí ya tenemos dos telas. Y después tenemos la tela de adentro, que es la forrería, tenemos 3 telas. Y después tenemos la entretela, ya tenemos 4 telas en un mismo producto. Así que, súper importante tener en cuenta que tenemos diferentes telas, pueden ser de complemento, entretela, forrería, tela base, y eso tenemos que sí o sí tener el consumo para poder ir a comprarla después, ¿sí? Ficha técnica. ¿Qué es una ficha técnica? La ficha técnica es el documento que acompaña en todo el proceso a la moldería. Ahí es donde vamos a encontrar los detalles constructivos, vamos a ver los detalles de confección, vamos a ver el geometral con las medidas de la prenda y todo esto que yo les estoy diciendo ahora lo vamos a ver en un rato y les voy a mostrar cómo es que se ve una ficha y cuáles son las cosas a tener en cuenta, ¿sí? Importante de una ficha para que podamos hacer el molde. Después, consumo de avíos. El consumo de avíos es exactamente lo mismo que el consumo de las telas. Tenemos que ver si esta camisa no es lo mismo que pongamos que tiene un botón a que tiene 7 botones, ¿sí? Tiene botones. ¿Qué más tiene? Por ejemplo, esta camisa no tiene más nada, pero después tenemos prendas como un pantalón que tiene un botón o 2 botones, tiene un botón externo, un botón interno, tiene un cierre, hay que ver si ese cierre es un cierre metálico o es un cierre de plástico, ¿sí? Todas cositas a tener en cuenta. Consumo de avíos, porque esto lo vamos a necesitar a la hora de desarrollar la muestra de nuestro molde y después para producción, ¿sí? Porque vamos a tener que comprar más cantidad, ¿sí? Para hacer la producción vamos a necesitar no solo 7 botones, vamos a necesitar los 7 botones por la cantidad de prendas que hagamos, ¿sí? Así que tener en cuenta el consumo del avío también siempre es importante. Calce deseado. ¿Qué significa esto? El calce de la prenda. ¿Cómo yo quiero que luzca en el cuerpo? ¿Y por qué es importante?
Porque no solo es importante desarrollar la moldería, sino hay que tener en cuenta cuál es el calce que se quiere lograr para ese diseño que estamos haciendo, ¿sí? Entonces va a ser importante tener en cuenta qué caja utilizo para hacer mi molde, cuál es la soltura que quiero que tenga, si quiero que se vea ajustado, si quiero que se vea más bien holgado, ¿sí? Y a esto va acompañado la tabla de medidas. Siempre la tabla de medidas tiene que ir ya sea en la ficha técnica, o si no hacemos una ficha técnica, que estaría mal porque siempre hay que hacer una ficha técnica, tenemos que tener mínimamente la tabla de medidas, que tiene que acompañar al molde para que la persona que va a confeccionar nuestra muestra sepa cuáles son las medidas imprescindibles que tiene que tener eso. Por ejemplo, si hacemos la ficha, hacemos la tabla de medidas de esta camisa, la persona que va a confeccionar tiene que saber cuál es la medida final que tiene que quedar de hombro, tiene que saber cuál es la costura que tiene este molde, ¿sí? Para saber a cuánto tiene que coser, y para saber a cuánto tiene que coser es importante compararlo con la tabla de medidas. Entonces siempre volvemos a lo mismo, ¿sí? A tener en cuenta eso. Y después tenemos que confeccionar las muestras, ¿no? Esto que hablábamos recién. Bueno, qué importante a la hora de confeccionar la muestra tener en cuenta es la tela en la que se va a hacer. Tiene que ser lo más similar posible a lo que se va a hacer en producción. Porque muchas veces los errores que cometen muchas personas es decir, bueno, voy a hacer esta camisa, a mí idealmente me gustaría que sea de seda. Entonces yo voy a utilizar esta caja que en realidad se hizo en una tela de poplin, vamos a poner como ejemplo, pero yo después quiero que sea de seda. Y lo corto en una tela que no tiene nada que ver con la seda y la corto en otra tela. Y después voy a producción con mi molde aprobado, lo corto en seda y me queda totalmente distinto, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta eso, porque la seda tiene otra caída. Estoy poniendo como ejemplo la seda, pero puede ser cualquier otra tela, ¿sí? Ya puede ser, no sé, un poplin, o puede ser, no sé, una gabardina finita, puede ser la tela que nosotros querramos, pero importante, si comenzamos haciendo el molde en poplin, lo terminamos en poplin, ¿sí? No podemos hacer uno en una tela y después lo replicamos en otra tela. Lo podemos hacer en caso de que, sí, nos tomemos el trabajo de ver cómo quedan las dos telas diferentes. Y si ustedes lo hacen, les aseguro, y se lo firmo donde quieran, que van a tener calces distintos, ¿sí? Porque no es lo mismo un poplin que un satén o una seda. Como queda puesto en el cuerpo es totalmente diferente. Así que pueden utilizar un mismo molde para cortar en dos telas diferentes, pero siempre hacer la muestra, ¿sí? Y por último, máquinas y costuras. Es importante tener en cuenta con qué máquinas vamos a coser y cuáles son las costuras que va a tener nuestra prenda. ¿Por qué? Porque eso lo tenemos que volcar a la moldería, ¿sí? Nosotros hacemos el molde base, le ponemos las medidas que tiene que ser, nos fijamos que coincida, todo perfecto, me quedó bárbaro. Ahora le tengo que poner las costuras a mi molde. ¿Cómo hago? Bueno, sabiendo con qué costuras lo voy a coser. No es lo mismo hacer un dobladillito de recta, vuelta y vuelta, ¿sí? Que muchas veces se llama costura de doble doblez, y le pongo que acá va a tener 2 centímetros de costura porque quiero que dé vuelta 2 veces, a decir que le quiero hacer una terminación de tapa costura, ¿sí? Si decimos que es una tapa costura, por ejemplo, la máquina de tapa costura es una máquina que se utiliza mucho para las prendas de punto, ¿sí? Entonces yo tengo que tener conocimiento de costuras, sí o sí. ¿Por qué? Porque si yo le digo, coseme esta prenda, ¿sí? Que es una camisa en tela plana y que me da un dobladillo de tapa costura, difícilmente va a quedar bien, ¿sí? Porque por lo general la tapa costura se utiliza para las prendas de punto, ¿sí? Para una tela que se pueda acomodar a la máquina y que
uno pueda hacer el dobladillo, y si haces un dobladillo grande, se pueda doblar bien. Si vos querés hacer esa terminación en una tela plana, lo más seguro es que te quede todo arrugado o te quede con como si fuera arrugado o hasta plegado, porque la tela no se acomoda, ¿sí? Se dobla, donde lo doblaste, se pisó y ahí quedó, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta máquinas y costura, ¿sí? Todas estas cosas que vimos ahora son las cosas más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar una moldería. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tienen alguna duda? ¿Vamos bien? Genial, buenísimo. Vamos a ver el punto número 1, cómo levantar una moldería desde una prenda, ¿sí? Como dijimos, tenemos la prenda y queremos replicarla y hacer una moldería en base a una prenda que ya tengo física. Entonces, ¿qué tengo que tener? La muestra. Tengo que tener la prenda física, la tengo que tener conmigo, la tengo que tener acá, ¿sí? Súper importante. Segundo punto importante es que, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a aplicar las técnicas de moldería que sean necesarias para poder levantar esta prenda. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a agarrar una hoja de papel, la voy a poner sobre la mesa y voy a poner la prenda encima de esa hoja de papel por partes, ¿sí? No la puedo poner toda entera, así como está, pero sí voy a tener que ir dibujando la prenda encima del molde. Lo podemos hacer con una ruleta, ¿sí? Lo podemos hacer a mano alzada con un lápiz, lo podemos ir haciendo aplicando medidas con una regla y el centímetro, ¿sí? Yo tengo el centímetro, voy midiendo así parte por parte y voy dibujando el molde en el papel. Esto, chicas, es para un nivel avanzado de moldería, ¿sí? O sea, ténganlo en cuenta, se puede hacer de esta manera, pero hay que tener mucha cancha con la moldería. Ahí ya tenés que saber sobre medidas, tenés que saber sobre geometrías, tenés que saber sobre calce, así que atenti, porque esto se puede hacer, pero es un poquito difícil, ¿sí? Hay que tener cierto conocimiento para poder hacerlo. Y el tercer paso para terminar de armar esta moldería es, una vez que tenemos el molde dibujado sobre el papel, se debe comparar con la muestra y chequear que tenga todas las medidas iguales, y si no las tiene, se tiene que corregir, ¿sí? Porque nosotros dijimos, bueno, yo quiero levantar esta prenda y tiene que quedar tal cual. Dibujo el molde, chequeo las medidas, o sea, mido el hombro, me fijo si está bien en mi moldería, si cuando levanté la muestra, cuando la dibujé sobre el papel, si tiene la misma medida que tiene mi muestra. Entonces hago tal cual como está en la foto, mido, ya lo podemos hacer sobre la prenda misma en plano, o lo podemos hacer así sobre un maniquí o sobre una persona, ¿sí? Mejor si vamos midiendo acá con la prenda física, y después lo podemos poner en el maniquí, como este maniquí que yo tengo acá atrás, y vamos midiendo y chequeando que hayan quedado todas las medidas. Ahora, segunda forma de realizar una moldería. ¿Cómo levantar una moldería? Desde una foto de inspiración más medidas de referencia. Y esto es como les explicaba recién. Tengo una foto, ¿sí?, del diseño que yo quiero replicar, y es lo único que tengo. ¿Sí? No tengo otra cosa, no tengo una muestra, no tengo nada. Vi una foto, bajé la tendencia que viene de afuera, me gustó esta foto porque digo, este es el producto que yo quiero generar. Así que como no tengo otra cosa, voy a tener que levantar la moldería directamente desde esta foto. Entonces yo acá les voy a contar cuáles son las cosas que tienen que tener en cuenta para poder hacerlo de esta manera, ¿sí? Muy importante, cuanto más fotos tengamos del diseño, mucho mejor. Entonces, ¿qué nos vamos a ocupar de tener cuando tenemos una foto? Es tener foto de frente y de espalda, mínimo, y de lateral.
porque nosotras vemos así y vemos ahora esta foto de acá y yo solamente estoy viendo el frente. Yo no sé cómo es la espalda. No sé si tiene un recorte, si tiene un entalle, si tiene una pinza, si le pusieron un tajo, si tiene otra tela, no sé nada, ¿sí? Así que es súper importante tener la mayor cantidad de fotos posibles. Supongamos que esto lo quiero hacer para mí, para mi propia colección. Bueno, yo me voy a encargar de buscar, ya sea en un sitio web o en donde encontré esta foto, de buscar el resto de las fotos en donde la prenda se visualice lo más clara posible, ¿sí? Cuanto más detalle, mucho mejor. Y ahora supongamos que en realidad estamos trabajando con una persona que nos pidió hacer este molde y solamente nos dio esta foto. Bueno, agarramos y le decimos, bueno, necesito más fotos, necesito del frente de la espalda, del lateral, de los detalles, ¿sí? Porque nos vamos a dar cuenta que llegamos a la hora perfecta, tomamos este trabajo y dijimos, vamos a hacer este molde. Y ahora decimos, ¿y ahora cómo hago? O sea, ¿cómo llevo esto a la práctica? Tengo que adivinar, porque no me queda otra, tengo solamente una foto. Entonces, para que no les pase eso, siempre pidan fotos, ¿sí? Y mucho mejor si la prenda se ve en un cuerpo, porque si vemos una foto desde una percha, lo que termina sucediendo es que nosotros no podemos ver diferentes medidas y proporciones de esa prenda. Entonces vamos a tener la información por la mitad, ¿sí? Siempre pedir muchas fotos o buscarlas nosotros y buscar esas fotos que sean puestas en un cuerpo real. Ahora, ¿qué necesitamos tener en cuenta? Súper importante es saber interpretar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que interpretar la prenda en un cuerpo. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que vamos a tener en cuenta? Por ejemplo, como el ejemplo que les pongo acá. Interpretación desde la foto, lo que sí está bien, ¿sí? Y esto, por favor, presten mucha atención. Lo que sí está bien es cuando tenemos una foto de frente, una foto de espalda, y como pueden ver acá se ve todo el cuerpo de la persona, o la mayor cantidad, o sea, la proporción, o sea, no se le llegan a ver los pies. Sería ideal si está de punta a punta, desde la cabeza hasta los pies, mejor. ¿Por qué? Por algo que ahora les voy a contar a continuación, ¿sí? Cuando, ya sea que lo hacemos para nosotros, estamos tomando un trabajo para hacer un molde para otra persona, importante tener toda esta información. El diseño con frente y espalda y puesta en un cuerpo. Y ahora, ¿qué es lo que no tiene que pasar? Es esto, ¿sí? No sé si a alguien le pasó, quizás acá en la sala, hay alguna persona que le haya tocado tener que hacer un molde para otra persona y que le hayan pasado una foto así. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá no se entiende nada. ¿Por qué? Porque esto no es una foto para desarrollar un producto, esto es una foto producto. ¿Sí? Es una foto que utilizó la marca para mostrar el diseño, pero acá se ven muchas otras cosas, ¿sí? Quizás esta marca en realidad está promocionando las botas y no la remera, y el cliente te lo pasa y te dice, quiero esta remera. Bueno, no puedo ver nada ahí. Después te puedo ver un poco, más o menos, sí, que es una remera, pareciera ser que es de punto, que tiene manga corta y pareciera ser que es un poquito holgada. Ahora, no te veo el escote, no te veo largo, total, parece que es un poquito más larga de la cintura, pero nada más. Entonces, esta foto no sirve para hacer un molde. ¿Y qué hay que tener en cuenta? Si vamos a sacar un molde desde una foto, número 1, las proporciones de la persona que lo lleva puesto, ¿sí? Y la foto en plano, porque también podemos tener la foto en plano, pero esa foto en plano puesto arriba de la mesa o en una percha o simplemente la foto de la prenda sola tiene que estar lo más clara posible, ¿sí? Número 2, ver las proporciones de la prenda. ¿Sí? ¿Qué digo cuando hablo de proporciones?
si la manguita es 3/4, si la manguita es corta, si la manga es larga, ver las proporciones de la prenda, ¿sí? Si la proporción va acorde con el cuerpo de la persona que lo está utilizando, ¿sí? Porque ahí ya tenemos un gran parámetro. Tenemos el cuerpo de la persona y vemos cómo queda puesto. Entonces ahí ya podemos ver diferentes proporciones también de la prenda, ¿sí? Y qué es también una proporción, además de la manguita, si el largo de la prenda va a la cintura o va a la cadera, ¿sí? Es importante eso, porque nosotros tenemos diferentes puntos en nuestro cuerpo de donde nos podemos agarrar para medir esas proporciones. Y ahora les voy a explicar cómo es que se hace, ¿sí? Pero último punto, tener las medidas de la prenda. Si nosotros tenemos la foto y no tenemos las medidas, podemos calcularla desde la foto, entendiendo más o menos cómo son estas proporciones, pero siempre va a ser muy importante saberlas directamente desde la prenda, ¿sí? Si nosotros queremos hacer esta prenda tal cual, es una cosa, porque sacamos la medida de la proporción más o menos, y vemos que es un hombrito un poco caído, bueno, sabemos que la medida del hombro más o menos es de 9 centímetros, entonces si le doy 3 centímetros más tiene una caída, bueno, eso es tener en cuenta las proporciones de la prenda y también del cuerpo. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago? Ya sé, ya vi la foto, veo el cuerpo, veo las proporciones. ¿Cómo calculo las proporciones de la persona? De la siguiente manera. Dijimos que tenemos que tener la foto, siempre estamos hablando en casos generales y serían como ideales, por decirlo, ¿no? De alguna manera, porque muchas veces no pasa, pero sí, si vamos a desarrollar una moldería y queremos que salga bien, bueno, tenemos que tener en cuenta estas cosas y tratar de lograr que sea lo más parecido posible a este esquema que yo les estoy mostrando. Tenemos la foto de la prenda, supongamos que queremos hacer este conjunto, ¿no? Queremos hacer un conjunto de blazer y pantalón. Bueno, si queremos hacer un conjunto de blazer y pantalón, vamos a necesitar ver ese conjunto en la persona. Y tal cual, como les muestro en esta foto, la persona está puesta de perfil, está en una posición relajada de cuerpo, ¿sí? Está totalmente parada. Y acá podemos ver un montón de cosas de la prenda, como por ejemplo, ¿cuáles son los largos? ¿Cómo son los largos de esta prenda? Bueno, podemos ver acá, ¿sí? ¿Qué tenemos? Este blazer, ¿sí? Podemos saber si en realidad es un blazer que va a la cintura, va a la cadera o es más largo. Bueno, este sobrepasa la cadera. Y acá podemos darnos cuenta porque sabemos que la altura de la cadera está más o menos acá. Y si nosotros sabemos que desde la medida de la cintura hacia la cadera hay aproximadamente 20 centímetros, ya podemos sacar el largo de esta prenda, porque sabemos que desde la cadera hacia abajo le calculamos que puede llegar a tener entre 15 y 20 centímetros. Y una de las formas para poder terminar de chequear esta medida es midiéndonos nosotros mismos en nuestro cuerpo. Decimos, bueno, yo quiero que esta prenda, este blazer tenga este largo. Bueno, me mido yo y veo más o menos hasta dónde llega, ¿sí? Es como muy general esta medida, porque después lo vamos a llevar a la práctica, lo vamos a ver, vamos a hacer el molde y nos lo vamos a probar. Lo vamos a poner antes de cortarlo, el molde encima de nuestro cuerpo, o lo podemos hacer en el maniquí y ver que estas proporciones sean las correctas, para que quede como la foto, ¿sí? Que es lo que queremos lograr. Otra cosa importante a tener en cuenta a la hora de interpretar una foto es cómo son esas dimensiones del molde, ¿sí? Vamos a ver si
este molde tiene que quedar con un calce más bien holgado o tiene que ser más bien entallado. Otra cosa a tener en cuenta es que el molde tiene en sus diferentes partes, puede ser en un lugar un poquito más entallado y en otra parte puede ser un poquito más holgado. Entonces, acá tenemos cierta información que ya podemos detectar. Por ejemplo, las mangas. Ustedes ven que las mangas, la posición del brazo está un poco flexionado. Esto ya nos da un parámetro porque sabemos que la manga, al tener estas arruguitas que tiene acá la tela, se ve que la manga no es tan entallada, ¿sí? Se ve que es más bien sueltita. Entonces, eso ya nos da un parámetro. Decimos, bueno, que esta manga no va a ser bien pegada al brazo. Le tenemos que dar al molde cierta soltura para que se generen estas arruguitas que tiene acá en la manga, que son arrugas del movimiento del cuerpo. No es porque esté quedando mal, ¿sí? No es que porque el molde se haya hecho mal, sino porque uno dobla el brazo así y nuestro cuerpo, como dijimos al principio, tiene dimensiones y estas dimensiones hacen que se generen arrugas en la tela también. Otra cosa a tener en cuenta es el largo, como ya dijimos, por ejemplo, la altura de los botones, la altura de los bolsillos. Podemos ver también el largo de la manga, vemos que llega hasta cierta parte acá del brazo y de la mano, ¿sí? Llega más o menos hasta donde empieza la mano. Entonces ahí ya podemos tener una proporción de largo de brazo, ¿sí? Otra cosa que podemos ver es con respecto al pantalón. Es un pantalón súper holgado que se ve que está más bien ajustado en la parte de la cadera, pero a partir de la cadera hacia abajo es totalmente recto y abierto, ¿sí? Estas cosas a tenerlas en cuenta. Otra cosa que te llama la atención cuando ves ese pantalón, que es hasta la cintura, ¿sí? Es súper largo el tiro. Entonces hay que tenerlo en cuenta para a la hora que hago la moldería, a ver si voy a aplicarle un tiro que sea más bien corto, medio o largo. A este le vamos a tener que poner un tiro bastante largo porque le llega, yo diría que un poco más arriba del ombligo le llega, ¿sí? Todas estas cosas a tener en cuenta. Y por último, identificar el talle, ¿sí? Tenemos que identificar el talle de la prenda, porque acá solamente estamos viendo en un cuerpo de una persona que no sabemos ni qué talle es, ni cuáles son sus medidas específicas, ¿sí? Si nosotros no tenemos esa información, hay que buscarla en algún lugar. Y si ahora nosotros conocemos a la persona que tiene la foto y sabemos qué talle es, lo podemos medir. Si tenemos la posibilidad de medir a la persona, se mide y se identifica dentro de una tabla de medidas, que es lo que les estoy mostrando ahora acá. Yo tomo las medidas y las comparo con un talle real. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? Bueno, uso la tabla de medidas antropométricas. En este caso les traje un ejemplo de tabla de medidas de dama, ¿sí? Pero hay muchas tablas de medidas, están medidas de hombres y de niños y de bebés, ¿sí? Si nos vamos a dedicar a hacer indumentaria, ¿ok? Entonces, acá vemos en esta tabla, yo les voy a contar cómo es que se lee esta tabla de medidas. Van a ver que por un lado tenemos las celdas donde dice contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera. Y estas son las 3 medidas específicas a tener en cuenta a la hora de desarrollar una moldería. Siempre tenemos que ver por qué, porque son puntos y para generar nuestros parámetros de comparación. Es la forma que tenemos de medirnos y saber qué talle somos. Entonces, si agarramos 1 centímetro y nos medimos de esta forma, agarro el centímetro y me mido sobre todo el contorno, supongamos, del busto. Yo tomo esta medida y la comparo con la tabla de medidas que tengo acá. Supongamos que me dio 90. Bueno, vamos al contorno de busto y vemos dónde tiene 90. Bueno, en el talle S, entre 86 y 90 puedo ser un talle S, estoy al límite, soy casi M. Entonces, si la prenda que yo voy a hacer es más bien holgada, me voy a parar sobre el talle M, porque voy a querer que mis medidas sean un poco más amplias para mi molde, ¿sí? Entonces yo voy a decir que soy un talle M en este caso.
Si voy al pantalón y quiero saber qué talle soy para poder hacer mi molde, me mido en la cadera, a la altura de la cola, en la parte más prominente, en donde sale más la cola. Ahí me paro con el centímetro, me mido todo el contorno y supongamos que me dio una medida de entre 102 y 106. Bueno, entonces acá ya puedo identificar que de cadera soy talle L. ¿Y por qué hago esta comparación en específico con dos talles distintos? Porque somos un cuerpo desproporcionados y por lo general no somos tan proporcionados. No todas las personas somos un solo talle y bueno, si tenemos 90-94 de busto, quiere decir que sí o sí tenemos que tener entre 98 y 102 de cadera. Bueno, no, la verdad que esto no suele pasar. Sí, en algunos casos, sí, en las modelos, sí, por eso es que se utilizan modelos con medidas específicas que lo hacen algunas marcas para poder mostrar sus prendas, pero cuando vamos a la práctica y nos ponemos a medir, y esto sí es un ejercicio que se los doy para que lo vayan probando, empiecen a medir. Mídense ustedes mismos, midan a otras personas, fíjense cómo son esos rangos, porque se van a dar cuenta que muchas veces somos un talle arriba, otro talle abajo, ¿sí? Puede ser que seamos un talle más chico abajo y un talle más grande arriba. Eso también puede pasar. Y es normal y es natural y está bien que pase, ¿sí? Porque nuestro cuerpo no es 100% proporcionado, ¿sí? Esto a tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esta tabla que yo les estoy mostrando es una tabla general y solo se debe utilizar para esto, para hacer moldes, para medirnos, para encasillarnos más o menos dentro de un talle y saber qué prenda tenemos que comprar a la hora que vamos a comprar una prenda, o también para mostrarle a nuestro cliente cuál es el talle que se tiene que comprar. Le decimos, bueno, si vos te medís, vas a ver que vas a entrar dentro de este rango, entonces esta prenda está preparada para ese talle. Perfecto. ¿Sí? Eso solo para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer el molde y volcar las medidas. Otra cosa súper importante, una vez que tenemos hecho el molde, tenemos que generar una tabla de medidas de la prenda final. ¿Y esto para qué sirve? Sirve para todo, ¿sí? Para la persona que va a confeccionar la prenda y sepa exactamente cuál es la medida que tiene que tener. Por ejemplo, acá, en el cuellito, tiene una cota súper chiquita. Esto que están viendo acá es un geometral de prenda terminada. Y estas flechitas que ven acá, las rojas, son cotas, se llaman cotas, ¿sí? Esto es así, es un geometral con cotas y como ven a la izquierda, esto es una tabla de medidas de molde final. Si yo me paro acá en la cota C, que dice C, y voy a la tabla de medidas donde dice C, van a ver que acá tengo código, medida, centímetro, voy a la letra C y me dice que esta es la medida de ancho de tórax. Y me dice que el ancho de tórax para este talle es de 38 centímetros. Entonces yo ya sé que mi remera tiene que tener en esta parte 38 centímetros. Entonces la persona que lo va a coser sabe que tiene que tener 38 centímetros. La persona que va a hacer el control de calidad después, pues de que lo hagamos nosotros, que lo haga otra persona, va a medir y va a chequear con esta tabla de medidas cuando agarre la prenda final y va a decir, ah, ok, perfecto, tiene 38 centímetros, perfecto, está bien. Ahora, tiene otra medida y bueno, hay que ver qué pasó. ¿Por qué tiene otra medida? ¿Alguien lo cosió mal o se cortó mal o el molde se hizo mal? ¿Qué pasó ahí? Para eso nos sirve, para chequear, ¿sí? Entonces, importante tener la tabla de medidas y el geometral también, ¿sí? Tercer paso, una vez que ya creé el molde, a partir de las medidas que tomé, genero la moldería desde cero para mi diseño. Entonces ya tengo tabla de medida, tengo moldería, tengo foto, tengo interpretación, tengo todo y estoy lista para hacer mi muestra. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Genial. Bueno, última forma que les voy a mostrar el día de hoy para levantar una moldería desde cero, y es
hacerlo desde una base. Como ya les expliqué, una base es un molde. Y un molde que ya tenemos aprobado. Atenti porque esto es crucial. Va a ser súper importante a la hora de generar un molde nuevo, entender que el molde que voy a usar tiene que estar aprobado. ¿Y qué quiere decir que esté aprobado? Quiere decir que este molde que yo voy a utilizar, ya otra persona lo probó, o yo misma lo probé, chequeé que está bien, que calza bien, que me gusta, perfecto, lo utilizo para hacer mi molde nuevo. Primero que nada, ten en cuenta, tengo que tener el molde, ¿sí? Quizá parece tonto, pero tengo que tener el molde, ya sea de forma física o digital, tengo que tener ese molde. ¿Y qué voy a hacer una vez que tengo el molde para poder hacer mi diseño nuevo? Chequear que el molde tenga todas las piezas y que se pueda cortar en una tela similar al diseño que quiero crear. Más claro, imposible. Chequeo, ¿tengo el molde? Chequeo, a ver, ¿tiene la manga? ¿Tiene la parte delantera? ¿Tiene la parte de espalda? ¿Tiene el cuello? Perfecto, listo. Tengo mi molde y sé que está probado y que está bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ver en qué tela lo voy a cortar. Si ese molde, ¿se acuerdan que al principio dije que una de las condiciones para poder hacer un molde es saber en qué tela lo voy a hacer y no es al revés? Si yo voy a hacer una prenda que va a ser, supongamos, en rústico, por decir en rústico es una tela de punto, ¿sí? Pero es una tela gruesita que se utiliza para hacer buzos, para hacer camperas, para hacer pantalones, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, quiero hacer una remera que lo voy a hacer en tela de rústico, ¿sí? A veces hay unas telas de rústico que son bien finitas y se pueden utilizar para hacer remeras. Pero voy a utilizar una remera que yo hice en una producción, pero que yo no lo hice en rústico, lo hice en una tela de algodón con lycra. Es totalmente diferente el algodón con lycra que el rústico, ¿sí? Pero me gustó la prenda, me gustó cómo quedó, me gustó el calce. Y cuando voy a cortarlo en la tela de rústico, me doy cuenta que no tiene nada que ver, ¿sí? Bueno, eso va a pasar si no se dan, si no se toman el tiempo en ver en qué tela se cortó, ¿sí? Ahora supongamos que ustedes quieren hacer igualmente, utilizar esa base para cortarlo en otra tela que no es parecida o que no es similar, lo pueden hacer igualmente, pero tienen que aplicar diferentes técnicas para que ese molde quede bien con las medidas nuevas, con el calce nuevo que le quiero dar. Entonces ahí es cuando empiezo a aplicar correcciones, ¿sí? Entonces, acá les voy a mostrar un ejemplo de tabla de medida de molde, ¿sí? El que vimos anteriormente era una tabla de medida de la prenda final, de cómo tenía que quedar final. Bueno, lo que estamos viendo acá es un molde en digital. Esto que ven acá es un molde que tiene delantero, espalda y mangas. Entonces, tiene lo mismo, tiene las cotas, ¿sí? Con sus letras, tiene la tabla de medidas, que también tiene código, medidas, y acá ya vemos el talle, ¿sí? Por ejemplo, que se hizo en un talle XS. Y yo veo en la cota A, por ejemplo, que me dice ancho de busto y que está tomado desde lateral a lateral, este molde ya tiene puesto las costuras, tiene puesto el encogimiento, tiene puesto las correcciones que yo le quiero hacer para mi nuevo diseño, ¿sí? Entonces es importante también poner todas esas medidas acá para la persona que lo vaya a confeccionar, para la persona que después lo vaya a chequear de a ver si realmente esta muestra quedó con las medidas. ¿Por qué? Importante, ¿para qué nos sirve esto? Supongamos que vamos a hacer nuevamente esta prenda que es de punto, que es una remera, que lo vamos a hacer en algún algodón y le hacemos un proceso de lavado, la prenda lo más seguro es que vaya a encoger, ¿sí? Se vaya a achicar. Entonces muchas veces podemos hacer un molde y probar cómo queda y después chequear las medidas finales. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos el molde, armamos la prenda, la mandamos a lavar
y chequeamos que las medidas nos hayan quedado iguales. Si no quedaron iguales y quedaron más chicas porque la prenda se encogió, ahí ya sabemos cuántos centímetros nosotros le tenemos que agregar al molde para que ese molde en la prenda final me quede con las medidas que yo necesito, ¿sí? Supongamos que este molde que tiene acá, vamos a ver la cota A nuevamente, que es el ancho de busto y tiene 45 centímetros, y cuando lo lavamos, yo mido la prenda, agarro la prenda, la pongo arriba de la mesa, lo mido tal cual como dice ahí mi cota, desde lateral hasta lateral, en las sisas, lo mido y tiene 43 centímetros, no tiene 45. Entonces quiere decir que mi prenda encogió de ancho 2 centímetros. Por ende, cuando voy a hacer la nueva muestra, yo al molde este que está acá le tengo que agregar esos 2 centímetros de ancho para que cuando se vaya a lavar se encoja y final me quede de 45. ¿Se entiende? ¿Sí? Re importante. Por eso, pero ¿cómo hago yo para chequear y saber qué medida tenía si no tengo la tabla de medidas? No puedo saberlo, ¿sí? Voy al molde y lo mido quizás, bueno, es una forma de hacerlo, pero si ya lo tengo puesto en una tabla va a ser mucho mejor, porque muchas veces no tengo el molde físico para medirlo, no lo tengo quizás en formato digital, o me lo hizo otra persona, o lo tiene el taller, ¿sí? Siempre tener la tablita de medidas. ¿Y dónde va a ir la tabla de medidas? En la ficha técnica, que ahora se los voy a mostrar. Tener la muestra de ese molde ya probado, condición, ¿sí? Condición, casi obligatorio, les podría decir, que es tener la muestra del molde que yo voy a utilizar para sacar mi molde nuevo. ¿Por qué? Porque yo ahí ya veo el calce, veo las medidas, no es que solamente estoy viendo el molde, ¿sí? Porque para poder llegar a eso también tengo que tener mucho conocimiento de moldería. Si yo no tengo la muestra y solamente tengo el molde, tengo que ser pero súper detallista y ver que tenga todas las piezas como habíamos hablado, porque si no tengo la muestra, ¿cómo chequeo qué piezas tiene o no esta prenda final? ¿Sí? Importante. Imagínense, vamos al molde interior. Acá tengo el molde, ¿no? Y vamos a suponer que es esta remera que estamos viendo acá. Esta remera tiene mangas, tiene delantero, tiene espalda, tiene un cuello, tiene una limpieza de cuello. Ahora yo voy al molde y veo, tengo delantero, espalda, manga. Me están faltando partes. Y si yo no tengo la muestra, yo no sé qué esas partes me están faltando. ¿Qué me está faltando acá? Me está faltando el cuello y la limpieza de escote, ¿sí? Entonces voy a utilizar un molde que le están faltando las piezas, por ende mi nueva muestra me va a salir mal. Porque a la hora de confeccionar, la persona que agarre el molde, le van a faltar esas piezas, ¿sí? Si yo no me di cuenta en el momento y no vi que tenía que tener ese cuello, todo. Entonces por eso es importante tener el molde con la muestra aprobada, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a hacer para aplicar las correcciones? ¿Sí? Si yo tengo el molde aprobado, tengo la muestra, pero en realidad quiero hacer un diseño nuevo, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a aplicar correcciones en base a lo que yo quiero cambiar, ¿sí? Si yo quiero hacer esa remera que vimos recién, pero quiero hacerla más cortita y quiero hacer una remera tipo crop, bueno, va a ser importante aplicarle esas correcciones con medidas específicas para poder estar haciéndolo en el mismo molde y que después esas correcciones se vean replicadas en la prenda final, ¿sí? Súper importante. Ahora, otra cosa que es más importante que todo, hacer el duplicado de todos los moldes, ya sean físicos o digitales. Yo tengo que tener el molde duplicado. Nunca, jamás, bajo ningún punto de vista, yo puedo agarrar el molde y empezar a hacer correcciones nuevas en base al molde que ya utilicé, ¿sí? Porque pierdo el molde anterior y pierdo la base, ¿sí? Así que yo agarro el molde, si lo tengo en físico, agarro el molde, agarro otra hoja de papel y lo copio. Lo paso a una nueva hoja de papel y recién ahí le empiezo a aplicar las
diferentes correcciones para mi diseño nuevo. Y si lo tengo en formato digital, lo que voy a hacer es voy a agarrar el molde, copio, pego, creo un nuevo archivo y ahí empiezo a transformar mi nueva moldería, ¿sí? ¿Cómo aplico los cambios? Bueno, para esto voy a tener que tener un geometral de mi diseño nuevo y medidas específicas que quiero que tenga lo más detallado posible. Y acá les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de ficha técnica, que son las fichas técnicas que hacemos en a medida, súper detalladas, y tenemos un ejemplo de inspiración, ¿no? Tenemos un cliente que nos pidió hacer este shortcito tan divino, y ¿qué hicimos? Le pedimos fotos, ¿sí? Dame todas las fotos que tengas, todos los detalles posibles. Si tenés de diferentes ángulos, pásame de diferentes ángulos. Y los detalles, súper importante, de los recursos, ¿sí? Por ejemplo, que hablamos, diferentes recursos de costura. Acá, si yo hago zoom, podemos ver que en esta parte, en la espalda, tiene un recurso de costura que lleva un elástico interno, ¿sí? Esta parte de la cintura del shortcito trasero tiene un elástico que es pequeño, más o menos tiene 10 centímetros de ancho, no tiene mucho más. Y después tiene otra cosa que no se ve si no le haces zoom, tiene un cierre, ¿sí? Este cierre es un cierre invisible, se llama cierre invisible. Y no es lo mismo aplicar un cierre invisible que aplicar un cierre diente de perro, ¿sí? Estoy siendo exagerada, pero puede ser porque es otro estilo de cierre, ¿sí? Entonces, nosotros en la ficha técnica vamos a detallar todas esas cosas lo más posible. Vamos a ver que tenemos diferentes ángulos acá, por ejemplo, que este shortcito tiene tablita. Ahora, no es lo mismo una tablita que va hacia un lado que una tablita como esta, que es un tablón encontrado, ¿sí? ¿Pueden ver la diferencia acá? ¿Ven que esta tablita es diferente a esta? Bueno, esto que está pasando acá es un recurso de moldería totalmente diferente uno y otro. Entonces, la forma de hacerlo y de llevarlo a la moldería también es muy distinta, ¿sí? Así que atentis a tener en cuenta eso. Y por último tenemos la parte de la ficha técnica con el geometral y todas las especificaciones súper detalladas de la construcción y la confección de este diseño, ¿sí? Acá le voy a hacer zoom y les muestro que en este caso, acá tenemos, es un short sastrero, ¿sí? Que va a ir en una tela de lino, que tiene costuras internas de overlock, que tienen que ir reforzadas, que se tiene que coser con una máquina que se llama 4 hilos, que tiene una cintura partida, que esa cintura es cambreada, que tiene un elástico en la parte de la cintura trasera y que también tiene bolsillos laterales estilo ojal, ¿sí? Porque así se llaman estos bolsillos. Y acá nosotros le vamos a poner todas las especificaciones posibles, como por ejemplo que tiene que llevar el bolsillo puesto en el lateral, ¿sí? Que lleva también un cierre que es plástico, que es de la marca IKK y es de 14 centímetros, que en el ruedo tiene un doblez de recta y que tiene un pespunte, que tiene que estar cosido a los 2,5 centímetros del borde, ¿sí? Vieron que es como súper específico. Otra cosa, nos vamos a la espalda y vemos acá el recurso del elástico. Y acá me dice que en la cintura trasera lleva el elástico y que tiene que estar bien ubicado en la parte del centro y que tiene que quedar igual a la foto de referencia, ¿sí? O sea, estoy dando todos los datos posibles. Y también le decimos que en el centro de la pierna va a llevar las pinzas con un pequeño frunce y que el tiro se tiene que coser a 0,7 centímetros del borde, ¿sí? Bien, pero bien específico. Entonces, si ya tenemos todos estos datos, nosotros podemos volcarlo a la moldería.
Y nuestra moldería debería quedar de la siguiente manera, ¿sí? En este caso traje un ejemplo de remera y vamos a ver qué se puede ver acá. El molde, todo progresionado, que tiene diferentes colores para que ustedes puedan identificar los distintos talles. Y también tenemos el geometral con las cotas y las medidas, ¿sí? Esas son las tres formas que tenemos de armar una moldería. Espero que les haya gustado esta clase. Ahora nos quedamos para dudas y consultas. Dejo de compartir y charlamos.